Hola a todos y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Qué alegría tenerlos por aquí una vez más. Espero que se encuentren súper bien. Hoy venimos cargaditos de información, de esas que a muchos nos dejan con la boca abierta y con un montón de preguntas en la cabeza. Vamos a sumergirnos en un tema que ha estado dando muchísimo de qué hablar, especialmente en el mundo de los ídolos juveniles y sí, con un toque de sorpresa relacionado con la playa. Prepárense porque vamos a hablar de fotos íntimas en playa. Kerem y Ande como ídolos juveniles sorprenden. Sé que el título ya genera mucha expectativa, y es precisamente por eso que queremos desglosar todo lo que está sucediendo, qué significa esto para los fans y cómo está impactando en sus carreras. Antes de que nos lancemos de lleno en este tema tan candente, les recuerdo, si aún no lo han hecho, que se suscriban a nuestro canal. Es súper fácil, solo tienen que darle al botón rojo que ven por ahí abajo y activar la campanita para no perderse ninguno de nuestros vídeos. Así estarán siempre al día con lo último del entretenimiento. Ahora sí, vamos a entrar en materia. Cuando escuchamos fotos íntimas y lo asociamos con ídolos juveniles, la primera reacción es, por supuesto, sorpresa, y quizás hasta un poco de desconcierto. Kerem Bürsin y Hande Erçel son dos nombres que resuenan con fuerza en el panorama de la actuación, especialmente en Turquía, pero su popularidad trasciende fronteras. Son dos jóvenes talentosos que han conquistado corazones con sus interpretaciones, carisma y, seamos sinceros, su química en pantalla. Han protagonizado proyectos que han sido un éxito rotundo y, como resultado, se han convertido en referentes para millones de fans, especialmente entre el público joven que busca inspiración y modelos a seguir. La noticia de fotos íntimas en la playa asociada a ellos ha sido un auténtico bombazo. Y es que cuando hablamos de ídolos solemos pensar en una imagen pulcra, cuidada al detalle, y cualquier cosa que se salga de esa norma genera un impacto mucho mayor. Lo primero que debemos aclarar es el contexto. ¿De qué tipo de fotos íntimas estamos hablando? Es crucial diferenciar entre lo que podría ser una filtración malintencionada, algo que sería lamentable y para lo cual siempre debemos abogar por el respeto a la privacidad, y lo que podría ser una sesión de fotos artística o una imagen compartida por ellos mismos o por fuentes cercanas con fines específicos. En el caso de Kerem y Hande, la sorpresa no viene tanto de un escándalo o una filtración, sino de la naturaleza de las imágenes y el lugar donde fueron tomadas. Hablamos de fotos que, si bien pueden ser reveladoras en términos de su relación personal o de su estilo de vida, no necesariamente implican algo negativo. De hecho, y aquí es donde entra el factor sorpresa y el ídolos juveniles, muchas de estas imágenes han sido interpretadas como un reflejo de su madurez, de su autenticidad y de su valentía para mostrarse tal cual son, incluso en entornos que podrían ser considerados más privados, como una playa. Las imágenes en cuestión, que han circulado en redes sociales y en diversos medios, los muestran a ambos disfrutando de un momento de relax en una playa. Lo que ha llamado la atención es la atmósfera de las fotos, son imágenes cálidas, luminosas, donde se percibe una conexión genuina entre ellos. No se trata de poses forzadas o de un posado para una revista de moda convencional. Son instantáneas que transmiten naturalidad, complicidad y, sí, una cierta intimidad que va más allá de lo meramente profesional. Es como si hubieran decidido, de alguna manera, compartir una faceta más personal de sus vidas con sus seguidores. Y esto, para ídolos que a menudo viven bajo el escrutinio constante, es un acto de considerable confianza y transparencia. La reacción de los fans ha sido muy diversa, como suele ocurrir en estos casos. Por un lado, están aquellos que ven estas fotos como una confirmación de su relación y una muestra de lo felices que se ven juntos. Estos fans celebran esta cercanía y aprecian que Kerem y Hande compartan estos momentos de su vida privada. Para ellos, estas imágenes son una prueba más del vínculo que une a sus ídolos y un motivo para seguir apoyándolos incondicionalmente. Las redes sociales se han llenado de comentarios positivos, mensajes de admiración y hasta de felicitaciones. ¡Qué linda pareja! Se ven tan felices y naturales, gracias por compartir estos momentos con nosotros, son algunos de los mensajes que se han podido leer. Por otro lado, y esto es lo que genera la sorpresa en el contexto de ídolos juveniles, hay un sector del público que quizás esperaba un tipo de imagen más tradicional de sus ídolos. La idea de fotos íntimas en playa puede evocar imágenes más provocativas o sugerentes, y si bien estas fotos pueden tener un toque sensual, la mayoría tienden a ser más bien románticas y relajadas. La sorpresa radica en que Kerem y Hande, en lugar de rehuir esta exposición, parecen abrazarla, mostrando una faceta más humana y vulnerable,
lo cual puede ser interpretado por muchos como una señal de madurez y de un control total sobre su propia imagen pública. No están dejando que otros dicten su narrativa, sino que están participando activamente en ella. Además, es importante considerar el impacto que esto puede tener en sus carreras. Cuando los ídolos juveniles son vistos como personas reales, con sus propios deseos, relaciones y momentos de ocio, se genera una conexión más profunda con su audiencia. Los fans pueden sentirse más identificados y, en consecuencia, más leales. En el caso de Kerem y Hande, estas fotos, lejos de ser un detrimento, podrían ser una herramienta para fortalecer su imagen pública, presentándolos como figuras auténticas y accesibles. Demuestran que, a pesar de su fama, siguen siendo personas que disfrutan de la vida, de la naturaleza y de la compañía mutua. También debemos hablar del poder de las redes sociales en este fenómeno. Plataformas como Instagram, Twitter o TikTok se han convertido en el principal canal de comunicación entre los artistas y sus fans. Las imágenes que se comparten allí tienen un alcance masivo y generan conversaciones instantáneas. En este caso, la difusión de estas fotos en la playa se ha visto amplificada por la gran cantidad de seguidores que tanto Kerem como Hande tienen. Cada comentario, cada me gusta, cada compartir contribuye a la narrativa que se va construyendo alrededor de estas imágenes. Ahora, ¿qué significa realmente íntimas en este contexto? No debemos caer en la tentación de sobredimensionar o malinterpretar. Las fotos en una playa, incluso si se muestran en traje de baño o en una pose relajada, no son necesariamente íntimas en el sentido de comprometedores o privados de manera negativa. Pueden ser íntimas en el sentido de mostrar un momento de conexión personal, de afecto o de disfrute compartido. Y para un público joven, ver a sus ídolos en estos momentos puede ser refrescante y liberador. Es una forma de desmitificar la figura del ídolo y mostrar que también tienen sus momentos de intimidad, de conexión humana que va más allá del guión o del escenario. El factor ídolos juveniles es clave aquí. Cuando un artista está en una etapa temprana de su carrera, la imagen que proyecta es fundamental. Se busca crear una base sólida de seguidores, y esto a menudo implica mantener un cierto nivel de distancia y misterio. Sin embargo, con el paso del tiempo, muchos artistas optan por una mayor apertura, mostrando una evolución tanto en su vida personal como profesional. Kerem y Hande, al ser figuras con una trayectoria ya establecida y con una gran base de fans, tienen más margen para permitirse este tipo de exposiciones, y lo hacen, aparentemente, de forma consciente y estratégica. En definitiva, estas fotos íntimas en playa de Kerem y Hande no son para escandalizar, sino para reflexionar. Reflexionar sobre cómo los ídolos juveniles navegan su imagen pública, sobre la influencia de las redes sociales y sobre la evolución de las expectativas de los fans. Demuestran una audacia para mostrarse más auténticos, más humanos, y esto, lejos de ser un error, podría ser una jugada maestra para consolidar su conexión con su audiencia y reafirmar su posición como referentes modernos. Es una invitación a verlos no solo como personajes de ficción o figuras inalcanzables, sino como personas reales, con sus propias vidas y sus propios momentos de felicidad, que deciden compartir con el mundo. Y esa, para muchos, es la mayor sorpresa y el mayor atractivo. En resumen, hemos explorado el impacto y la sorpresa que han generado las fotos íntimas en playa, de Kerem Bürsin y Hande Erçel. Hemos analizado el contexto, las diferentes reacciones de los fans, y cómo estas imágenes pueden influir en sus carreras. Hemos destacado la importancia de la autenticidad y la valentía que demuestran al mostrarse más humanos y cercanos, y cómo las redes sociales amplifican estas narrativas. Al final, estas fotos parecen ser una celebración de su conexión y un reflejo de su madurez como figuras públicas. Muchísimas gracias por acompañarnos en este vídeo hasta el final. Esperamos que esta información les haya parecido interesante y les haya servido para entender mejor lo que ha sucedido. Nos encantaría saber su opinión. ¿Qué les parecieron estas fotos? ¿Creen que este tipo de exposiciones son positivas para los ídolos juveniles? Déjenos sus comentarios aquí abajo, nos encanta leerlos y debatir con ustedes. Y si este vídeo les gustó, por favor, no olviden darle a ese pulgar hacia arriba, que nos ayuda muchísimo. Compartan este vídeo con sus amigos y familiares, especialmente con aquellos que también son fans de Kerem y Hande o que simplemente disfrutan de este tipo de contenido. Y por supuesto, si aún no lo han hecho, suscríbanse a nuestro canal y activen la campanita para no perderse ninguna de nuestras próximas novedades. Nos vemos en el próximo vídeo. Adiós.